Hoy hablaremos de China aprueba el primer chip cerebral comercial del mundo. La carrera por hackear el cerebro humano ha comenzado. China fabricó los chips que Estados Unidos dijo que eran imposibles. El bloqueo se rompió. Microsoft versus OpenAI, el divorcio más caro de la historia de la tecnología. Somos noticias de sobremesa. ¿Y si pudieras mover una mano robótica solo con pensarlo? China acaba de aprobar el primer chip cerebral comercial de la historia. No es ciencia ficción. Ya está disponible para pacientes reales. Espera, ¿comercial? ¿Ya se puede comprar un chip para el cerebro? Exactamente. Y lo que viene detrás es todavía más grande. Hasta ahora, todos los implantes cerebrales del mundo estaban en fase experimental. Neuralink, BrainGate, ninguno había recibido autorización para venderse como tratamiento médico real. China acaba de romper esa barrera. O sea, mientras Occidente lleva años en pruebas, ellos ya han cruzado la línea de meta. Así es. Y no es casualidad. Hay un plan detrás de todo esto. El dispositivo se llama NEO. Lo ha desarrollado una empresa llamada Neuracle Medical Technology, y su función es tan precisa como sorprendente: traducir los pensamientos de una persona paralizada en movimientos de una mano robótica. ¿Cómo funciona exactamente? El implante tiene el tamaño de una moneda. Se incrusta en el cráneo con 8 electrodos apoyados sobre la zona del cerebro que controla el movimiento. Cuando el paciente imagina mover la mano, el chip capta esa señal eléctrica, la envía a un ordenador y el ordenador la convierte en una acción real. El guante mecánico se mueve. En la práctica, una persona con parálisis puede volver a tomar objetos, usar utensilios, manejar artículos de higiene personal. Tareas que para muchos son invisibles, pero que para quien las ha perdido significan autonomía. Y dicen que es seguro, ¿no? ¿Cuántas personas lo han probado? 32 pacientes lo han usado ya durante 18 meses de pruebas, sin efectos secundarios adversos registrados. Con esos datos, la Administración Nacional de Productos Médicos de China dio luz verde para personas de entre 19 y 60 años, con parálisis por lesión cervical o medular. Pero aquí es donde la historia se vuelve mucho más grande. Meses antes de esta aprobación, se filtró un documento político del gobierno chino. Un plan con 17 pasos para dominar la industria global de interfaces cerebro-computadora en solo 5 años. ¿17 pasos? Eso no suena a improvisación. Para nada. El documento habla de producción masiva de dispositivos no invasivos, montados en la frente, en la cabeza, en la oreja, como audífonos, visores o gafas, y propone probarlos en sectores de riesgo: manipulación de materiales peligrosos, energía nuclear, minería. Básicamente, conectar cerebros humanos a máquinas en entornos donde un error puede matar. Phoenix Peng, cofundador de la empresa china de BCI, NeuroShes, lo resumió muy bien al hablar con WIRD. Esta política significa que la tecnología ya pasó del concepto al producto. ¿Qué cambia con esto? En el corto plazo, un grupo de personas con parálisis severa tiene acceso a una tecnología que puede devolverles parte de su vida. Eso en sí mismo ya es enorme. Pero en el largo plazo, estamos viendo el primer movimiento serio de una carrera que apenas comienza. Estados Unidos tiene a Neuralink, que lleva años en ensayos pero sigue sin aprobación comercial. Europa va todavía más lenta, y China acaba de marcar el ritmo. Lo de siempre. Mientras unos debaten regulación, otros ya están vendiendo el producto. Exacto. Y las implicaciones van más allá de la medicina. Las interfaces cerebro-computadora ya permiten comunicarse con pensamientos, operar ordenadores sin tocar nada, y hay dispositivos experimentales que empiezan a restaurar la visión. La pregunta no es si esta tecnología va a transformar la sociedad. La pregunta es, ¿quién va a controlarla? Un chip del tamaño de una moneda que convierte pensamientos en movimiento. Ya es real, ya está aprobado, y China lleva ventaja. ¿Crees que Occidente está llegando tarde a esta carrera? ¿O todavía hay tiempo de ponerse al frente? Cuéntamelo en los comentarios. Estados Unidos lleva años diciéndole a China: sin nuestras máquinas no puedes fabricar chips avanzados. Y China acaba de demostrar que eso ya no es verdad. Espera, ¿cómo? ¿Si les bloquearon el acceso a toda la tecnología clave? Exacto. Y aún así lo han conseguido. 2 veces. Para entender esto hay que saber quién es ASML. Es una empresa holandesa, la única en el mundo que fabrica las máquinas necesarias para hacer chips de última generación. Se llaman máquinas de ultravioleta extremo, UVE. Y Estados Unidos les prohibió vendérselas a China, claro. Correcto. Sin esas máquinas, la teoría era que China no podía bajar de los 10 nanómetros en sus chips. Pero la teoría se equivocó.
En 2023, la empresa china SMIC hizo temblar la industria. Presentó un chip de 7 nanómetros fabricado sin las máquinas UVE. Trabajando codo con Huawei, encontraron otra forma. ¿Otra forma? ¿Cuál? Se llama multiple patterning. En términos simples, en lugar de grabar el patrón del chip en una sola pasada, lo hacen en varias. Es como si, en vez de imprimir una foto en un solo golpe, la imprimieras capa a capa para ganar más detalle. Sí, es más lento. Sí, es más caro. Pero funciona. Y ahora lo ha hecho una segunda empresa. Exacto. Según Reuters, Hua Hong Semiconductor, el segundo mayor fabricante de chips de China, está a punto de empezar producción de 7 nanómetros en su planta de Shanghái. Su división de fabricación se llama Huali Microelectronics. Y de nuevo, Huawei está detrás del proyecto. Hasta ahora, lo más avanzado que podía fabricar Hua Hong eran chips de 22 nanómetros. Pasarse a 7 no es una mejora incremental, es un salto enorme. ¿Y para qué sirven estos chips concretamente? Aquí está la clave. Estos chips de 7 nanómetros son esenciales para fabricar GPUs de inteligencia artificial. China lleva años intentando construir su propia industria de inteligencia artificial sin depender de Nvidia, y para eso necesita poder fabricar los chips que la alimentan. Tener dos fabricantes capaces de hacer eso en suelo chino cambia las reglas del juego. No de golpe. No esta semana. Pero cambia la dirección del partido. El problema para Estados Unidos es que su estrategia de bloqueo tecnológico se basaba en una premisa, que sin las máquinas de ASML, China no podía avanzar. Esa premisa ya no es sólida. El multiple patterning tiene sus límites. La producción es más lenta. Los chips salen más caros, y llegar a 5 o 3 nanómetros con esta técnica es un desafío enorme. Pero para la inteligencia artificial que China necesita ahora mismo, 7 nanómetros es suficiente. O sea que el bloqueo no los ha parado, solo los ha retrasado y han buscado otro camino. Y eso dice mucho, porque significa que mientras Estados Unidos y sus aliados discuten qué más restringir, China lleva 3 años encontrando soluciones alternativas. La carrera tecnológica sigue, y ahora con 2 jugadores en el tablero chino, en lugar de 1. ¿Crees que Estados Unidos puede mantener su ventaja tecnológica sobre China en la carrera de los semiconductores? Déjame tu opinión en los comentarios. Esto acaba de empezar. ¿Qué pasa cuando la empresa que te salvó se convierte en tu enemigo número 1? Espera, ¿Microsoft va a demandar a OpenAI? Sí. Y hay $50.000 millones de por medio. Hace unos años, Microsoft y OpenAI eran inseparables. Microsoft puso el dinero y los servidores. OpenAI puso la inteligencia artificial más potente del mundo. Juntos dominaron el arranque de la carrera de la inteligencia artificial. Parecía el matrimonio perfecto de Silicon Valley. ¿Y qué salió mal? Amazon. OpenAI firmó con Amazon un acuerdo por valor de $50.000 millones. Y eso lo cambió todo. Para entender por qué Microsoft está furioso, hay que entender el acuerdo que tenían. El año pasado, ambas empresas pactaron algo muy concreto. OpenAI podía usar otras nubes si quería. Pero todas las llamadas a sus modelos de inteligencia artificial debían pasar por Microsoft Azure, sí o sí. O sea, sin importar dónde corriese la inteligencia artificial, el tráfico seguía siendo de Microsoft. Exacto. Era una garantía brutal, porque cuanto más creciese OpenAI, más ganaba Azure. Pero entonces llegó el acuerdo con Amazon. OpenAI lanzará una plataforma empresarial llamada Frontier, y Amazon será el distribuidor exclusivo de esa plataforma a través de Amazon Bedrock. ¿Y eso viola el acuerdo con Microsoft? Microsoft dice que sí, que esto es un truco para saltarse la cláusula de exclusividad. Que da igual cómo lo llamen, si la arquitectura funciona sin pasar por las APIs de Microsoft, es una violación directa del contrato. OpenAI y Amazon responden que no, que Frontier es algo nuevo y diferente, que no entra dentro del acuerdo original. Vaya lío. 2 gigantes tecnológicos interpretando el mismo contrato de forma completamente opuesta. Y según el Financial Times, Microsoft está dispuesto a llevar esto a los tribunales. ¿Qué está en juego aquí? Muchísimo. Si Microsoft pierde el control del tráfico de inteligencia artificial más valioso del planeta. Significa que OpenAI podría diversificar sus nubes libremente, que Amazon, Google, cualquiera, podría llevarse una parte enorme del negocio. Para Microsoft sería perder la ventaja competitiva que justificó toda su inversión. Hablamos de miles de millones en juego. Y para OpenAI significaría libertad total para hacer negocios con quien quieran. Exactamente. Lo que empezó como una alianza para dominar la inteligencia artificial se está convirtiendo en una batalla legal, por quién controla su infraestructura. Y detrás de todo esto hay una pregunta más grande.
¿Puede alguna empresa realmente encadenar a OpenAI para siempre? Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Microsoft tiene razón? ¿O que OpenAI tiene derecho a hacer negocios con quien quiera? Porque esto no es solo una disputa legal, es una pelea por quién manda en el futuro de la inteligencia artificial.